Gloria al Señor Jesús. Bueno, saludo de una manera muy especial en esta noche a nuestro hermano Gerardo, pastor de la Iglesia del Señor aquí en el centro de Ecopetrol, a nuestra hermana Mari, su esposa. También quiero extender mi saludo al Comité de Damas Dorcas y agradecerles por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en esta noche el pensamiento de la palabra de Dios. Y bueno, quiero saludar también de una manera muy especial a cada hermano y a cada amigo que quizá pueda estar viendo este culto virtual. Amén. Quiero en esta hora invitarles a que abramos la palabra del Señor en el Santo Evangelio según Juan, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el 30. Dice la palabra de Dios. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria al Señor Jesús. Qué hermosa historia, ¿verdad? La historia de la mujer samaritana es una historia en donde nosotros podemos encontrar muchas enseñanzas. Realmente yo cada vez que la leo, Dios me dice algo diferente. Pero en esta hora yo quisiera que habláramos de lo importante que es el hacer. Amén. Hoy estamos en un culto misionero y qué bueno que como iglesia podamos tener siempre presente que es importante no solamente creer, sino también hacer. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es fe muerta. Y qué bueno que en esta hora el Señor quiere motivarnos o quiere inquietarnos para que nos examinemos y miremos qué tanto estamos haciendo dentro de su obra. Gloria al Señor Jesús. Así que la historia nos describe una escena en la cual se encuentra una mujer que quizá no tenía muy buen testimonio dentro de su pueblo, dentro de los habitantes de su ciudad. Era tal vez reconocida porque no había tenido un solo esposo. Y bueno, en esta escena ella se encontraba allí en el pozo recogiendo agua. Tal vez esa era la hora en la que las mujeres salían a recoger el agua. En esa época había un tiempo determinado en el que las mujeres iban al pozo o a la fuente más cercana para recoger el agua para el uso de la casa, para los animales. De manera que esta mujer se encontraba allí y en ese lugar, a ese lugar llegó el Señor Jesucristo. Dios ya tenía un propósito en la vida de esta mujer, por eso la palabra de Dios dice que a él le era necesario pasar por allí, pasar por Samaria, porque sencillamente había alguien allí en ese lugar que necesitaba encontrarse con él. Y él sabía de antemano que cuando esta mujer se encontrara con él y comprendiera quién era él, iba a ser un instrumento útil en sus manos, iba a ser un instrumento útil para alcanzar a otras personas. Así que cuando el maestro llega allí a este lugar, ellos entablan una conversación. Y él empieza a preguntarle y empieza a confrontarla, porque eso es lo que hace el Señor Jesús cuando nos encontramos con Él, cuando nos acercamos a Él,
a veces pensamos que es que le fueron con chismes al pastor, a veces pensamos es que los hermanos quieren echarme a mí toda la predicación, pero no es así. Es el Señor a través de su palabra que nos confronta y que nos muestra como en un espejo cómo estamos procediendo, cómo estamos conduciéndonos para que podamos corregir esa manera, para que podamos enderezar nuestros pasos. Y esta mujer se sintió confrontada con él y tuvo que reconocer que quien hablaba con ella era alguien diferente, era alguien especial. Y es una escena muy rara porque la misma Biblia declara que sus discípulos, ahí en el verso 27 dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer, porque no era normal que un hombre hablara con una mujer en público. No era una mujer no era normal, perdón, que un maestro de la ley hablara con una mujer y mucho menos con una mujer con la reputación que tenía la mujer samaritana. Recordemos que el Señor le dijo, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el tuyo. Así que era una mujer que tal vez no gozaba de muy buena reputación. Pero yo quiero en esta hora es que podamos nosotros pensar en lo importante que fue este encuentro del Señor para esta mujer, y no solo para ella, sino para los habitantes de su ciudad, para aquellos que vivían cerca de ella. Me llama la atención especialmente que en el momento en que ella sintió que Jesús le había revelado todo lo que pasaba en su vida, ella tomó una decisión. Y no fue precisamente la de quedarse callada, porque cuando nosotros llegamos al Señor y el Señor empezó a revelarnos y a decirnos a través de su palabra todo lo que estaba pasando en nuestra vida, quizá algunos no volvieron, quizá algunos se enojaron, quizá algunos se quedaron callados y aceptaron esa palabra, pero esta mujer tomó una decisión, esa conversación con el Señor, aunque quizá en algún momento tuvo que haber sido incómoda para ella, y aunque tal vez se sintió ofendida con las palabras del Señor cuando le dijo, bueno, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tuyo. Ese momento tuvo que haber sido un momento muy incómodo para ella, un momento muy vergonzoso, porque las declaraciones del Señor fueron notables, pero sin embargo, ese momento difícil o ese momento doloroso o ese momento en el que quizá aún sus lágrimas rodaron por sus mejillas, se convirtieron en una bendición, y su reacción fue la de salir a contarle a las personas de su ciudad lo que le había pasado. Cuando nosotros llegamos por primera vez a ese altar en la presencia de Dios, reconociendo que le habíamos ofendido, reconociendo la manera tan triste que llevábamos de vivir y de conducirnos, fue un momento en el que tal vez tuvimos que llorar mucho, fue un momento en el que nos sentimos mal, en el que nos arrepentimos y se causa un dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, pero después se convierte en bendición porque podemos sentir el gozo de Dios, porque podemos sentir su salvación, y esto fue lo que le pasó a la mujer samaritana. La Biblia menciona que ella salió de ese lugar a contarle a los hombres de la ciudad lo que le había pasado. Y no era normal, ya les había dicho, que una mujer le hablara a los hombres en público. No era normal que una mujer saliera por allí en la ciudad a buscar a los hombres y contarles quizá lo que le estaba ocurriendo, o contarles o darles alguna razón. No, eso no era bien visto. Sin embargo, a pesar de que ella no podía hablarle a un hombre en público, ella no quería y no podía quedarse
con tan grande bendición para ella sola. Ella se atrevió quizá a romper ese esquema cultural que había en ese tiempo, porque sabía que era más importante y más grande la noticia que ella tenía para compartir con las personas que eran cercanas a ella, quizá que cada día las veía pasar, quizá a los que ella se acercó eran sus vecinos o eran parientes de algún familiar, y cada día los vería por allí que pasaban, que se movían en la ciudad, y ella sabía que necesitaba compartir con ellos la grandeza de lo que le había ocurrido. La Biblia no nos menciona a cuántas personas ella le contó, pero sí dice que ella inmediatamente se fue a decirle a los hombres del pueblo: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y les hace una pregunta: ¿no será este el Cristo? Gloria al Señor Jesús. Sabe que mientras meditaba en esto, no podía dejar de pensar en todo lo que estamos viviendo en este tiempo y cómo las redes sociales se han inundado con mensajes, con recetas caseras y casi mágicas que aseguran que pueden curar este COVID-19, este virus que está azotando a tantas personas. Y comparten las personas todos estos audios y todos estos videos y todas estas recetas que nos envían, e incluso hasta nosotros tal vez hemos llegado a compartir esta clase de información, y hasta decimos cuando compartimos algo así: hágalo, le decimos a la persona, ¿verdad? Hágalo, que a mí me funcionó. Puede hacerlo con confianza porque yo ya lo hice y a mí me funcionó. Hoy en día existe mucha gente pasando por grandes necesidades. Están perdiendo a sus familiares por causa de este virus. Las personas están aterradas. Hoy en día nos da miedo ir al médico, porque tememos que de tanto que hemos escuchado, quizás sea cierto y nos dejen allí y no volvamos a ver a nuestra familia. Los hogares se están acabando porque sencillamente la gente no estaba acostumbrada a vivir tanto tiempo con sus familiares. Y por esta razón ha aumentado el maltrato en las casas, hacia los niños, hacia los cónyuges, ha aumentado la violencia en las familias. Hay personas enfermas en las casas y no van al médico precisamente porque les da temor. Algunas se han enfermado de ansiedad, de depresión, y no saben qué hacer. Pero ¿sabe algo? Mientras pensaba en esto, también el Señor me decía: nosotros hemos visto la obra de Dios, amén. Hemos visto cómo Él da esperanza al ser humano. Nosotros hemos visto a Dios obrar en medio de nuestras necesidades. Hermano querido, yo le invito para que usted en esta hora haga memoria de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Porque si quizá nos enfermamos, Él nos ha sanado. Quizá hemos sentido que ya no hay solución para nuestra situación, pero hemos clamado y Dios ha resuelto esa dificultad. El Señor ha respondido a cada una de nuestras necesidades. Si un ser querido ha muerto, sencillamente, aunque nos duele la separación, hay una paz en nuestra vida, porque tenemos la certeza y la esperanza de que un día le veremos de nuevo. Esa es nuestra esperanza. Y si tenemos que quedarnos en casa, sencillamente no nos vamos a los golpes con nuestra familia, ni tampoco nos maltratamos. Y si nos preguntan cómo hacemos todo esto, sabemos y estamos convencidos de que la respuesta
es el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. La respuesta es que hemos encontrado algo valioso en nuestra vida. La respuesta es que sencillamente un día tuvimos un encuentro como el que tuvo esta mujer. El apóstol Pablo dijo allí en la carta a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y qué bueno que en esta hora, hermano, hermana que me escucha, a un amigo que está escuchando este servicio virtual, pueda entender que es un privilegio tener este evangelio en nuestra vida. Habernos encontrado con el Señor no es causa de vergüenza, no es causa de atemorizarnos, sino por el contrario, es un poder que hemos recibido para salvación, dice la palabra de Dios. A través del evangelio, el ser humano es regenerado, el ser humano es sanado en su cuerpo, pero también en su alma. Y al igual que ella, nosotros también tenemos muchos testimonios en nuestra vida que cada día nos llevan a creer en Jesús como nuestro Salvador. Y esto, hermano querido, nos debe motivar a movernos con el propósito de transmitir y de compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a aquellos que andan buscando solución a sus problemas, a aquellos que están a nuestro lado, a aquellos que cada día vemos pasar por el frente de nuestra casa. Existe un llamado muy especial para cada uno y es el de anunciar el evangelio. No importa que estemos en cuarentena, no importa en qué tiempo, su palabra dice que a tiempo y fuera de tiempo, en cuarentena o sin cuarentena, personalmente o de manera virtual, pero lo único que necesitamos realmente son esos deseos fervientes de anunciarles a las gentes que Jesucristo vive, aleluya, y que tiene el poder para transformar sus vidas, porque eso es lo que el hombre necesita. Gloria al Señor Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos, Él les dio una orden y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no al que nos cae bien, no al que nos mira, no al que quizá yo le hablo todos los días, a toda criatura. Lo que los discípulos habían vivido con el Señor Jesucristo era algo tan grande que ellos no podían ni debían callarlo. Por eso Él les dio este mandato. Él les dijo: id. Lo que ustedes y yo, hermanos queridos, hemos vivido de la mano del Señor es tan grande, es tan maravilloso que no podemos callarlo. Ellos obedecieron y a pesar de todas las dificultades y persecuciones que tuvieron que enfrentar, no se detuvieron y sus labios nunca se cerraron para anunciar a Jesucristo. Ellos nunca dejaron de hablar de las maravillas que el Señor había hecho. Ellos nunca dejaron de anunciar que había una esperanza, que ellos habían conocido al autor de la vida y que por eso, a pesar de todo, siempre estaban dispuestos a anunciarlo. Gloria al Señor Jesús. A otros como ellos vieron cómo a otros sanaron, ellos vieron cómo otros fueron restaurados, ellos vieron cómo hubo personas que fueron liberadas. Y sabe que cuando estaba leyendo por allí en el libro de Marcos, encontré una historia que me impacta, porque había un leproso
que él se encontró con el Señor y el Señor lo sanó, pero me llama la atención que el Señor le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero en el verso 45 del capítulo 1 de Marcos dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. No se lo dijo a 2 ni a 3, dice que empezó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, porque quizá a unos el Señor les dio el mandato de ir y divulgar todo lo que habían vivido con él, a otros quizá les dijo que se quedaran callados, que no dijeran lo que había pasado en su vida, pero es que era algo tan grande lo que ellos habían vivido, que a pesar de que el Señor les había dicho que no lo contaran, ellos tuvieron que ir y contárselo a las personas, tuvieron que ir y decir, mire lo que me pasó, encontré la solución a mi problema, encontré la solución a mi dificultad y se llama Jesús de Nazaret. Oh, hermano querido, tal vez usted se sienta abrumado, tal vez usted no sepa cómo hacer esta labor tan preciosa y tal vez no le da tanta importancia a lo que Dios ha hecho en su vida, o tal vez piensa que el Señor no ha hecho un milagro tan grande como para salir y contarlo allí afuera, pero el simple hecho de que Él haya cambiado nuestra vida, el simple hecho de que Él haya transformado nuestra forma de vivir es un milagro que merece que nosotros contemos el autor de esta bendición para cada uno de nosotros. Quizá usted piensa que no sabe cómo hacerlo, pero sabe algo, Dios sí sabe, y por eso Él nos dejó herramientas muy sencillas y que nos pueden ser útiles, y a través de ellas nosotros acercarnos cada día más a Dios. Para eso Él nos dejó la oración, Él nos dejó la fe, la alabanza, la adoración, el conocimiento de su palabra y el amor por servirle a Él. Los apóstoles comprendieron este mandato y por eso le hablaron a samaritanos, le hablaron a gentiles y a muchas personas que aunque no pertenecían a su pueblo y que aunque su cultura les impedía que les hablaran, ellos sabían que estaban necesitados de Dios y eso los motivó a ir a hablarles a ellos, porque aunque no pertenecían a su pueblo, estaban necesitados, y eso es lo hermoso de este evangelio. Gloria al Señor Jesús, que este evangelio traspasa las creencias, que este evangelio no hace diferencias culturales, no hace diferencias de etnias. Este evangelio es para todo el mundo. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, yo quiero decirte en este momento con toda la sinceridad y con todo mi corazón, tu familia necesita a Jesús. Predica en tu casa. Quizá no tienes palabras, quizá tú puedes estar pensando, pero es que yo no puedo hablar así, yo no sé predicar. Pero ¿sabes algo? Si no puedes hablar, entonces no prediques con palabras, predica con tu testimonio. Las personas que te rodean necesitan a Jesús. Muchas veces nos sentimos incapaces ante esta gran labor, o quizá nos da miedo al rechazo y eso nos impide hablar, o el temor de no saber cómo hablar y tal vez pensar que esto es solo para que lo haga el pastor o para que lo haga el grupo de misiones o el comité de las Dorcas o los líderes de la iglesia. Pero ¿sabe algo?
Esos son pensamientos que hoy debemos dejar en el altar del Señor. Y quizá no estamos en el templo para pasar allí al frente a una plataforma y arrodillarnos, pero es que el altar es ese lugar donde tú te postras, donde tú te encuentras con el Señor. Y Dios quiere que en esta hora tú te acerques a ese altar y dejes esos pensamientos que te impiden hablar de Él. Tú puedes, hermano, y debes cumplir con esta misión. No importa qué tan incapaz te creas. Dios al que llama lo capacita. Gloria al Señor Jesús. Y es necesario que en esta hora, que en esta noche, aprovechemos este llamado que el Señor nos está haciendo y nos coloquemos en sus manos y permitamos que Él nos use conforme a su voluntad. Yo quiero invitarle que allí donde usted se encuentra, no sé si está en la sala de su casa, no sé si está sentado en el comedor, no sé si quizá está allí en su habitación, pero yo le quiero invitar para que usted cierre sus ojos allí y se incline y se ponga en el altar del Señor y hable con Él en esta hora y le diga: Señor, te entrego mis incapacidades, te entrego, Señor, todo aquello que me impide cumplir con esta labor, porque quiero ser un instrumento útil para la gloria de tu nombre. Bendito Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos recuerdas lo importante que es hablar de ti, Señor, lo importante que es cumplir con este mandato que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, ayúdanos, Señor Jesús, cada día para hacer el trabajo que nos has encomendado, para hablar a aquellos que necesitan de ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, fue para mí un honor poder estar una vez más con ustedes, quizá no de cuerpo presente, pero sí a través de este medio, y me siento muy contenta de haber compartido estos minutos con ustedes y deseo que el Señor Jesucristo siga bendiciéndoles de una manera muy especial a esta amada iglesia del Centro de Ecopetrol. Un abrazo para todos y que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo.